Ok, Juan capítulo 18 y empezamos a ver la semana pasada nuestro estudio acerca de pues, todos los acontecimientos que rodearon el arresto, el juicio, la crucifixión, la resurrección de Jesús y nos quedamos pues, en esta triste escena en el huerto de Getsemaní, en donde Judas va guiando a un grupo de personas, capturan a Jesús. Y en ese momento lo van a llevar con los sumos sacerdotes. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Bueno, pues desde el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios estableció toda la forma de gobierno del pueblo judío, estableció líderes espirituales y había una persona que era el sumo sacerdote. Qué chistoso, porque ahorita tú ves los evangelios y vemos que hay dos sumos sacerdotes. Anás y Caifás eran los dos sumos sacerdotes. Y bueno, pues podemos entender que ya toda la cuestión judía, toda la forma en cómo el pueblo tenía que relacionarse con Dios, pues ya estaba todo distorsionado y ya habían cambiado ellos muchas cosas. Y bueno, en este momento vemos que hay dos sumos sacerdotes. Entonces Jesús va primero con uno, después va con el otro, lo empiezan a cuestionar, lo empiezan a insultar. En casa de Caifás, ahí lo golpean, lo escupen, lo abofetean y finalmente lo llevan con el gobernador romano, que es Pilato, Poncio Pilato. Y aquí es donde vamos a empezar a ver nuestro estudio. Y vamos a leer Juan 18 a partir del versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás, el sumo sacerdote, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús, y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno, pues el día de hoy estamos estudiando muchas escenas. Y platicamos la semana pasada, vamos a hacer lo mismo que la semana pasada. Vamos a simular que esto es una película, ¿no? Y vamos a mandar todas nuestras cámaras a Jerusalén y vamos a ir viendo los diferentes acontecimientos que se están dando en este momento, en el tiempo de la entrega de Jesús y su juicio. Y hoy vamos a estar enfocando a varias personas, varios acontecimientos. Vamos a enfocar nuestra cámara en Jesús definitivamente, en Pilato. Vamos a hablar un poquito de Herodes, vamos a ver a los judíos, vamos a ver otra vez a Judas. Y bueno, pues en este momento es en donde los sacerdotes llevan a Jesús a casa de Pilato. Y ya es de mañana. Ayer en la noche fue cuando fue la escena triste en el huerto, en donde pues en este lugar tan familiar, con tantos recuerdos para los apóstoles, para Jesús, finalmente es donde Judas decide hacer la entrega. Y en este momento ya es de mañana y vamos hacia una audiencia con Pilato. Jesús ya viene muy lastimado en este momento. Cuando estuvo en
en casa de Caifás, como yo les comentaba, lo golpearon, lo maltrataron, lo insultaron, lo escupieron, se burlaron de él y finalmente él llega probablemente con vendas, probablemente cortado de la cara, del cuerpo, y se presenta delante de Pilato. Y dice que llegan al pretorio. El pretorio era la residencia del gobernador romano que estaba en Jerusalén, era la casa de Pilato. Y ahí es donde él recibía a las personas para todas sus audiencias. Y llama muchísimo la atención la hazaña con que han golpeado a Jesús y cómo lo han maltratado hasta este momento, ¿no? Alguien que solamente se dedicó a hablar de la verdad, del amor, ayudó a muchísima gente. Y fíjate cómo es la naturaleza humana, ¿no? La envidia es lo que ha llevado a todo este grupo de personas a traer a Jesús, a maltratarlo de la manera como lo han maltratado. Finalmente llegan a casa de Pilato y es increíble, dice que ellos no entraron a la casa del gobernador para no contaminarse y para poder celebrar la Pascua. Un judío no debería de pisar el territorio de los gentiles porque eso lo ensuciaba. Él no podía estar en contacto, ¿se acuerdan?, con animales muertos, o no podía hacer ciertas actividades porque él se contaminaba y no podía celebrar pues todos los rituales o todas las fiestas de los judíos. Entonces nos estamos acercando a una época muy especial que es la Pascua. En estos días estaban a punto de celebrar la Pascua. Entonces ellos estaban muy interesados en tratar de no contaminarse para poder celebrar la Pascua. Y pues vemos una ironía tremenda, ¿no? En donde ellos acusan con puras mentiras a una persona totalmente inocente, lo golpean de una manera tremenda, pero no quieren ofender a Dios. No quieren entrar a pisar el territorio federal, digamos, que era un territorio del gobierno romano, porque de esa manera se iban a contaminar. Y esta es la hipocresía de la religión. En este caso, los judíos estaban tratando de solamente seguir las reglas que les habían puesto, pero no estaban interesados en agradar a Dios. Ellos no estaban interesados en hacer lo correcto. Por eso Dios no está interesado en una religión. Por eso Dios está interesado en una relación con nosotros. Quiere relacionarse personalmente con cada uno de nosotros, no tanto a través de una religión, porque la religión nos dice: tú cumples solamente esta serie de reglas y haz de tu vida lo que tú quieras. Vive tu vida de la forma como tú quieras. Tú tienes la libertad de hacerlo, con que sigas solamente estas cosas que estamos mandando. Realmente Dios, hemos platicado que no quiere una parte de nuestra vida, no quiere que seamos solamente de una religión en específico. Realmente Él quiere nuestra vida. Jesús no les decía, cuando le hablaba a la gente, no les decía: oigan, vengan el domingo a la sinagoga, o vayan a celebrar tal fiesta o tal reunión. Él les decía: síganme. Cuando Jesús hablaba con la gente, les decía: síganme. Yo quiero que dejes todo y me sigas solamente a mí. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere que lo dejemos todo, que lo dejemos todo en sus manos. No quiere decir que no tengamos aspiraciones, no quiere decir que no busquemos bienestar para nuestra familia, ni que busquemos cosas. Él quiere que lo dejemos todo en manos de Él, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ser cristianos, no solamente aquí los domingos. Somos cristianos en nuestro trabajo, en nuestra casa, muy importante, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros amigos, etc. O sea, realmente el cristianismo es un estilo de vida, no es una religión. Es una forma de relacionarnos con Dios y poner todo siempre en sus manos. Para estos hombres, para los judíos, definitivamente era un concepto abstracto. Era solamente una serie de cosas que tenían que seguir y con eso ellos pensaban que estaban cumpliendo. Entonces, por esto Pilato sale a ellos. Normalmente la gente entraba a las audiencias a casa del gobernador o de la persona responsable del imperio romano en esa ciudad, pero en este momento Pilato sabe que ellos no pueden entrar porque se van a contaminar, entonces sale a recibirlos.
el puesto de Pilato, él era un prefecto, era como un tipo gobernador, digamos, de la región de Judea. En este tiempo Israel estaba dividido en 4 regiones principales. Una era Galilea, una era Judea, una era Samaria y la otra era Perea, ¿no? Por eso de repente tú ves que Jesús estaba en la región de Galilea, en la región de Judea. Eran como 5 estados dentro del país de Israel en este tiempo. Y Pilato pues era la autoridad suprema de Judea. Él era el principal gobernador impuesto por Roma aquí. Y era un hombre, dicen los historiadores, que era cruel y era supersticioso, este hombre Pilato. Entonces, en esta escena, en nuestra primera escena, entra en una discusión con los judíos. Y entonces, bueno, pues llega un montón de gente acusando a alguien. Y pues la primera pregunta lógica es, a ver, platíquenme qué hizo, ¿para qué lo traen? ¿De qué lo están acusando ustedes? Y llama la atención lo claro de la pregunta y lo vago de la respuesta. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Y ellos le responden, si no fuera malhechor no te lo habríamos traído, ¿no? Realmente vemos que los judíos no estaban interesados en un justo juicio, sino que solamente estaban interesados en que Pilato firmara la forma, firmara esta forma para dar permiso de que ejecutaran a Jesús. Ellos dicen, ¿sabes qué, Pilato? A nosotros no nos es permitido matar a nadie, porque nosotros estamos bajo tu gobierno, bajo la ley romana. Entonces nosotros no tenemos el permiso de dar muerte a nadie, tenemos que tener tu firma. Y la verdad, Pilato, a eso es a lo que venimos. Nosotros venimos solamente a que nos digas que sí, ¿no? Entonces, primero Pilato les pregunta claramente qué es lo que hizo. Ellos dicen, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Y Pilato dice, bueno, pues si vamos a estar jugando, pues entonces juzguen ustedes. No me importa, si a ustedes no les importa decirme de qué se le está juzgando, qué es lo que quieren hacer con él, pues hagan lo que quieran. Entonces le dicen, ¿sabes qué, Pilato? Lo queremos matar. Y tú eres la autoridad romana, ¿no? Entonces, y aquí vemos algo que platicamos un poquito la semana pasada y quiero hacer mucho énfasis aquí. Ellos iban a hacer una injusticia tremenda, ¿no? Con Jesús, después de todo lo que hizo Jesús, no hizo otra cosa que hacer bien, que amar a la gente, que mostrar amor y misericordia. Pues cerrar la puerta, por favor. Ellos estaban haciendo una injusticia terrible, pero ¿sabes qué? Dios es soberano. Dios sabía perfectamente qué es lo que estaba pasando, qué es lo que iba a pasar. Quiere decir que Dios había inclinado el corazón de los hombres para que decidieran ciertas cosas. En realidad no. En realidad todos nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que nosotros querramos. Tenemos toda la libertad de tomar las decisiones en nuestra vida, y aquí nosotros podemos decidir qué vamos a hacer saliendo, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer cada día, cómo vamos a vivir nuestra vida. Finalmente, Dios sabía lo que iban a decidir todos. Ellos lo decidieron por su propia cuenta. Estos hombres decidieron llevar a Jesús, decidieron tratar de matarlo, pero Dios sabía perfectamente lo que iba a pasar, y Dios sigue siendo soberano. Dios, a partir de nuestras decisiones, cumple su voluntad y hace exactamente lo que Él quiere hacer en la vida de las personas. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces tú puedes decir, no, es que Dios no va a permitir que me vaya mal, no va a permitir que tenga algún problema, no va a permitir que las cosas no salgan como yo estoy planeando que salgan. Y la verdad es que eso es falso. O sea, Dios permite dificultades, permite aflicciones. O tú podrías decir, oye, ¿no van a matar a Jesús? ¿Cómo van a matar a Jesús después de todo lo que Él hizo, de toda la forma de vida que tuvo? Qué injusto es esto. Definitivamente sí era injusto. Pero Dios permite cualquier cosa. Y muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos. Y Dios es soberano. Dios sabe lo que está haciendo. Él, dentro de su amor, va a ir permitiendo todo lo que Él sabe que nosotros necesitamos. A veces las cosas van bien, a veces las cosas no van tan bien como en este momento. En la vida de Jesús, la verdad es que las cosas no iban nada bien.
Y también llama mucho la atención cómo Jesús siempre se mantiene firme durante todo este tiempo. Tú nunca ves a Jesús vacilar en este momento, dudar, echarse para atrás. Es impresionante la actitud de Jesús. Inclusive cuando Él tenía todo para poderse librar de este juicio, Él va para adelante. Y Él tiene un carácter que debe ser un ejemplo definitivamente para nosotros. Tú no lo ves nunca dudar en este tiempo. Y ¿sabes algo? En nuestra vida es exactamente igual. Dios nunca va a dudar en nuestra vida. Dios nunca va a hacernos ver que Él perdió el control, ¿no? Si tú pudieras estar delante de Él y le dijeras, oye Dios, ¿tú qué piensas de mí? Él con esa misma decisión con la que está enfrentando esta situación, te diría, ¿sabes qué pienso de ti? Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dice Dios que nosotros somos un tesoro muy especial para Él. Dice la Biblia que en el corazón de Dios no hay nada más que amor y un deseo profundo de que nos vaya bien, de que disfrutemos nuestra vida, de que seamos exitosos, de que seamos felices, que finalmente es lo que todos aquí estamos buscando, ¿no? Entonces, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues el llamado de Dios es como siempre entregarle nuestra vida para que Él pueda cumplir esto que Él tiene planeado para nosotros. Es una decisión personal, es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Entonces, bueno, regresando un poquito a nuestra historia, vemos que estos hombres están trayendo a Jesús por envidia. ¿Por qué por envidia? Porque pues ahora sí que Jesús les estaba quitando la popularidad, ¿no? Probablemente el dinero, ¿no? Porque la gente estaba totalmente cegada siguiendo a los sacerdotes, a lo que ellos decían, y finalmente esto les daba mucho poder en muchos aspectos. Y pues la verdad es que no estaban contentos ahorita, porque Jesús estaba empezando a ser seguido, o ya llevaba un tiempo de ser seguido por muchísima gente. Las multitudes ahora estaban volteando a ver a Jesús. Y en esto se mueven las cámaras al interior del pretorio, al interior de esta casa. Yo imagino que a lo mejor estaban en una puerta o en un balcón, todos los judíos afuera, Jesús adentro de la casa. Entonces Pilato entra con Jesús y le pregunta, oye Jesús, a ver, ¿qué onda contigo? Te están acusando, yo no sé ni qué me están diciendo. Dime una cosa, Jesús, tú eres el rey de los judíos. Y él empieza a interrogar a Jesús pensando que él tiene autoridad sobre él. Y es algo que a nosotros nos pasa muy comúnmente. Tú y yo podemos pensar que tenemos autoridad sobre Jesús, que tenemos el derecho de cuestionarlo y decirle, oye Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no salen las cosas como yo planeo? ¿Por qué has mandado esto a mi vida? A veces nos enojamos, a veces lo cuestionamos, a veces dudamos. Finalmente, es lo que Pilato está haciendo aquí. Y es lo que muchas veces nosotros podemos llegar a hacer. Cuestionar a Dios pensando que nosotros tenemos autoridad sobre Él. Dirá el vaso de barro al que lo está formando, ¿por qué me hiciste así? Dice la Biblia, ¿no? Imagínate un vaso diciéndole al alfarero, oye, yo quería hacer plato, no quería hacer vaso. No, dice Dios, así de absurdo es cuando nosotros cuestionamos a Dios. Dios es soberano, Dios sabe lo que está haciendo. Que a veces no lo entendemos, por supuesto que sí. Pero finalmente Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. No podemos caer en el error de cuestionar a Dios. Podemos preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú estás planeando en mi vida? ¿Por qué estás trayendo esto? Pero muchas veces nos volteamos a Él con una actitud de reclamo y pensamos que tenemos autoridad sobre Él. La realidad es que Jesús era el que estaba interrogando a Pilato. La verdad es que Jesús tenía un propósito muy específico para estar ahí. Él quería estar ahí. Él quería hablarle a Pilato, quería darle probablemente la última oportunidad a Pilato de que él buscara a Dios. Entonces en todos los evangelios empieza esta plática con la misma pregunta. A ver, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces él le pregunta, vamos a ir viendo este versículo con ironía. Dice, ¿cómo crees, Jesús? ¿Cómo crees que tú eres el rey de los judíos? No lo puedo creer.
Y la respuesta de Jesús realmente tiene la intención de poner a pensar a Pilato. Le dice Jesús, oye Jesús, perdón, oye Pilato, ¿tú lo preguntas por tu propia cuenta o alguien te ha dicho esto? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que hay en tu mente, Pilato? O sea, ¿solamente te estás dejando influenciar por lo que has oído? ¿O realmente en ti hay alguna duda si yo soy el rey de los judíos? ¿Tienes cierto interés en mí, Pilato? Si tú estás hablando en términos políticos, definitivamente no. No soy el rey de los judíos. Políticamente yo no vine a ser un rey que gobernara como todos los reyes de la tierra. Pero si tú estás preguntando, si yo soy el rey mesiánico de Israel, si yo soy la persona que vino a liberarlos de la esclavitud, no de los romanos, sino del pecado, entonces la respuesta es sí. Depende de qué estás preguntando, Pilato. Depende en qué va enfocada tu pregunta. Entonces Pilato le dice, a ver, espérate, ¿acaso soy yo judío? Yo no soy judío, Jesús. Yo soy romano. No me vengas con estas cosas. Los principales sacerdotes te han entregado aquí, ¿no? Y yo estoy solamente haciendo un juicio. Y yo quiero que tú me digas qué es lo que tú hiciste, Jesús. Y vemos cómo Jesús sigue aclarando, es que mi reino no es de este mundo. Como si yo hubiera venido a establecer un reino político, Pilato. Tú no estás entendiendo. Tú no estás entendiendo de qué se trata mi predicación. Tú no has entendido todo lo que yo he estado hablando en los últimos años en las calles de Israel y en las calles de Jerusalén. Yo vine a gobernar corazones. Yo vine a transformar vidas. Yo vine a entrar a la persona que me deje entrar, que libremente abra la puerta de su corazón para que yo pueda entrar a vivir en él. Y Jesús le dice a Pilato, ¿sabes qué, Pilato? Tú necesitas lo que yo hago. Tú necesitas, como no te imaginas, que yo entre a vivir a tu vida. Tú necesitas todo aquello que te han platicado. Seguro que Pilato estaba enterado de lo que Jesús decía, de todo lo que había pasado. Jesús en este momento, todo el mundo lo conocía, había hecho un revuelo increíble en toda la ciudad y en todo el país. Pilato sabía lo que Jesús estaba predicando. Y Jesús le dice, este es el tipo de transformación que yo produzco y tú la necesitas como todas las personas que han venido a mí. Tu esposa te ha comentado que tengas cuidado y sabes que, Pilato, ella tiene razón. Ella tiene razón. Si tú me vieras entrar con un ejército armado, entonces entiendo tu preocupación. Entiendo que tú estuvieras preocupado por ver a alguien que a lo mejor va a derrocar al Imperio Romano, pero yo he venido a testificar acerca de la verdad. Eso es de lo que yo hablo, acerca de la verdad. Y la respuesta de Pilato es, ¿qué es la verdad? No me interesa qué es la verdad, Jesús. Si a él le interesara, si hubiera quedado platicando con él, le hubiera dicho, a ver, platícame. Muchas veces a la gente tú le dices, oye, esta es la verdad de la Biblia. No porque yo lo diga o yo lo crea, sino porque es la palabra que Dios dejó para que nosotros la sigamos, para que nos cambie. Y muchas veces podemos decir, no solamente es algo que yo creo, y te lo digo porque me lo han enseñado, sino que muchas veces decimos, te lo digo porque yo lo he vivido. O sea, muchos de nosotros, probablemente todos, hemos experimentado el cambio de Dios a través de la Biblia. Nosotros no creemos que la Biblia es cierta. Nosotros sabemos que la Biblia es cierta. Es una realidad muy profunda para nosotros, porque nosotros lo hemos experimentado. Pero a Pilato no le importa. Para nada le importa. Y en eso sale nuevamente. Y vamos a otra escena, nuevamente fuera, en donde Pilato empieza nuevamente a hablar con los judíos. Vemos un corazón súper duro, el corazón de Pilato. Imagínate qué tristeza ver a un hombre que no solamente para este entonces ya no solo había oído acerca de Jesús, ya lo había tenido frente a él, ya había platicado con él y finalmente decide no hacerle caso. No hacerle caso al mismo Jesucristo, hablándole de frente a él. Este es el mayor peligro de un corazón expuesto a la verdad, pero que no quiere seguir. O sea, yo les platicaba la semana pasada que todo esto que nosotros vemos no tiene solamente el propósito de narrar
los acontecimientos de aquellos días. Realmente tiene el propósito de que nosotros nos identifiquemos con muchas de estas cosas. Tú y yo nos tenemos que identificar con esto que se está narrando en el Evangelio de Juan. Nosotros podemos estar expuestos a la palabra, a la verdad de Jesús. Obviamente Jesús no está en persona con nosotros el día de hoy ni cada domingo, pero finalmente está a través de su palabra. Él dejó su palabra para que nosotros a través de ella lo entendiéramos, lo conociéramos y supiéramos exactamente qué es lo que nos quiere decir. Y nosotros podemos estar expuestos a la palabra, estar en un sentido figurado frente a Jesús y nosotros decir lo mismo que Pilato. No estoy tan interesado en entregarme de lleno a esto. Solamente yo estoy seguro que a Pilato le gustaba oír a Jesús. Le gustaba estar frente. Yo imagino a Jesús como una persona agradable, que lo que decía, lo decía de una forma especial. Pero finalmente a Pilato no le interesaba relacionarse con Jesús, ni profundizar en lo que él estaba escuchando esta mañana. Y por eso sale y dice, ¿qué es la verdad? Tú y yo podemos cuestionar, ¿qué es la verdad? ¿Realmente esto será cierto? ¿Realmente será lo correcto? Hay ¿cuántas religiones platicábamos que había en el mundo? ¿Se acuerdan? 4.200 religiones. Y tú te puedes cuestionar, ¿esta será la correcta? ¿Esta será lo bueno? Bueno, pues yo como les he dicho, lo primero que tenemos que entender es que no estamos hablando de religión aquí. Esto no es una religión. Esto es lo especial de la Biblia. Esto es lo especial de Dios, que es un Dios que está, a diferencia de todos los demás, fuera de la religión. Porque Dios está interesado nuevamente en una relación. Dios nos quiere cambiar. Dios nos quiere hablar cada domingo. Y si nosotros no cambiamos, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a justificar, como lo está haciendo Pilato en este momento. Entonces sale con todos con todo el grupo de judíos, de fariseos que están afuera, y les dice, oigan, yo no encuentro nada en él, no encuentro delito en él, no sé de qué lo están acusando. O sea, yo lo veo a él, estoy seguro que él no ha hecho nada. Entonces, se le prende el foco a Pilato, y dice, oye, pero pues a mí me han dicho que él es de Galilea, de otra de las 4 regiones del territorio de Israel, y allí está gobernando Herodes, pues vamos a mandárselo a él, ¿no? O sea, yo quiero quitarme este problema encima, tengo mucha presión de todos los judíos, y la verdad es que yo no quiero tomar la decisión, mejor se lo voy a mandar a Herodes, ¿no? No viene en el Evangelio de Juan y vamos a entrar mucho a detalle, pero vamos a comentar algunas cosas acerca de Herodes. Herodes en este momento él tiene la conciencia totalmente dormida. Con Pilato sí había esperanza de que él se convirtiera, de que él buscara a Dios. Con Herodes ya no había ninguna esperanza. Herodes había escuchado durante mucho tiempo, no sé si se acuerdan, el mensaje de Juan el Bautista. Él era su predicador de cabecera. Él estaba todo el tiempo con este gobernador de Roma, hablándole del Mesías, hablándole de lo que iba a pasar, hablándole de la verdad, hablándole de todas estas cosas que Herodes, como cada ser humano que pisa este planeta, necesitaba desesperadamente. Y finalmente Herodes lo escuchó y estuvo entreteniendo la decisión de buscar a Dios, hasta que llegó un momento en donde su corazón estaba totalmente endurecido. Jesús llega a él, lo traen delante de la presencia de Herodes, y Jesús no le responde a una sola pregunta. Jesús no le habla una sola palabra a Herodes. Qué duro debe de ser que nosotros lleguemos a un punto en donde tú le preguntes a Dios y no haya respuesta. En donde nosotros vivamos nuestra vida de una manera tan independiente a Dios, que cuando lleguemos delante de Dios no haya respuesta, y no haya respuesta, y no haya respuesta. Y tú puedes decir, oye, yo muchas veces oro y pues no pasa nada. No, eso no quiere decir que no haya respuesta. La respuesta muchas veces de Dios es, espérate tantito, ahorita no es el tiempo. Hay veces que Dios nos dice, no,
esto no es lo mejor para ti, esto que me estás pidiendo no se va a llevar a cabo. Hay veces que la respuesta es sí, y hay veces que la respuesta es espérate un poco, no es el tiempo ahorita. Pero finalmente a Herodes no se le dio una sola respuesta. ¿Sabes? Él ya había cruzado la línea. No sé si tú lo sepas, pero hay una línea que cuando nosotros la cruzamos, dice la Biblia, ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Hay un pecado que Dios no perdona, que la Biblia lo llama el pecado imperdonable. Y tú puedes decir, para los estándares del ser humano, pues definitivamente el pecado imperdonable a lo mejor es matar a alguien, o es algo así muy, muy, muy grave. En realidad no, en realidad Dios perdona hasta esos pecados. Él perdona todos los pecados, pero dice la Biblia que el pecado imperdonable es el rechazar a Cristo. Es el decir, no me interesa, yo no necesito a Dios, yo puedo solo con mi vida, yo no reconozco que he fallado. Ese es el único pecado que manda a la gente al infierno. El no ser honestos delante de Dios y no reconocer nuestra maldad delante de Él y no reconocer que necesitamos ese pago que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Herodes, él ya había cruzado esta línea, él ya había cometido el pecado imperdonable. Poco tiempo después, él muere. Después de esta plática que él tiene con Jesús. Entonces, bueno, platicábamos también la semana pasada que muchos acontecimientos se están dando al mismo tiempo. Entonces de repente ahorita está Jesús con Herodes, los judíos siguen con Pilato y tenemos que platicar nuevamente de Judas. ¿Qué habrá pasado con Judas? Qué terrible lo que hizo. La traición fue espantosa, lo platicamos la semana pasada. Y ahora nos vamos con todo el equipo de filmación y nos vamos a ver qué le pasó a este hombre. Judas en este momento tiene un remordimiento impresionante. Él está sumamente angustiado, sumamente afligido por lo que él mismo hizo. Y él jamás pensó experimentar este sentimiento de culpa. Esto que está viviendo en este momento está atrapando su alma. Y ha experimentado algo que nosotros también experimentamos. Hay un cambio total de nuestra perspectiva, antes de pecar y después de pecar. ¿No? Cuando tú vas a hacer algo que está mal, la verdad se ve atractivo. El pecado es atractivo, el pecado nos llama, si no, no lo haríamos. Y cuando tú estás por hacer algo que no debes hacer, algo incorrecto, se ve atractivo, brilla, te llama la atención. Pero ¿qué tal después de que lo hiciste? Te pasa lo mismo que a Judas. A mí me pasa lo mismo que a Judas. ¿No? Ya no vemos las cosas igual, nos lamentamos, nos entristecemos, llega el remordimiento y entendemos que el pecado produce un cambio en nosotros. Un cambio principalmente en lo espiritual, pero muchas veces también en lo emocional, intelectualmente, físicamente. Nosotros realmente somos afectados por nuestras malas acciones. Y un amigo decía que cuando tú pecas muchas veces tú puedes decir, bueno, pues igual lo puedo hacer, a fin que me van a perdonar, al rato regreso y todo va a estar bien. Y él decía, es como cuando le das a la piñata, ¿no? Te ponen la venda en los ojos, te dan vuelta y de repente ya no sabes dónde estás, te desubica totalmente cuando tú pecas. Tú y yo no podemos jugar con el pecado, porque por eso Dios constantemente nos está alertando y nos dice, oye, aguas con lo que haces, aguas con tu vida, porque realmente no es tan fácil regresar después de pecar, realmente hay consecuencias. Dios nos ama y Dios quiere librarnos de las consecuencias de nuestros propios hechos. Entonces, en este momento Judas tiene un tremendo sentimiento de culpa que no sabe cómo procesar, se está volviendo loco. Y tenemos que observar a Judas como un recordatorio, como una enseñanza de lo que pasa cuando nosotros obramos mal definitivamente. Ayer, esas 30 monedas de oro, la verdad es que se veían bien atractivas. Era mucho dinero, la verdad. Tú puedes pensar, bueno, 30 monedas, pues a lo mejor sí le servían de algo, pero no era tanto.
compraron un terreno con esas 30 monedas. O sea, realmente era mucho dinero. Y finalmente terminaron en el piso. En este momento Judas las avienta después de que ve lo que está pasando, cómo están procesando a Jesús, se empieza a enterar de lo que le están haciendo, de cómo lo llevaron con los sumos sacerdotes, cómo golpearon al que era su mejor amigo, al que le demostró fidelidad incondicional, al que lo ayudó, al que lo bendijo tanto. En este momento el remordimiento ha hecho presa de Judas y empieza a correr por las calles de la ciudad. ¿No? Yo imagino, o sea, si lo estamos viendo como una película, yo imagino los ojos de Judas, ¿no? Ojos con miedo, con rabia, con angustia, con preocupación, volteando para todos lados, yendo por las calles, viendo a todas las personas, pensando en lo que él había hecho, pensando en las consecuencias de sus actos, y va a buscar a los que le dieron el dinero, tratando de detener esta transacción, para decirle, ¿saben qué? Párenle, vamos a dar vuelta atrás, vamos a cambiar esto que yo hice. Entonces llega con los sacerdotes, con estos religiosos judíos, con una desesperanza total en su cara, y les grita, yo he pecado, he fallado, hice algo que no tenía que hacer, he entregado sangre inocente. Pero ¿sabes cuál fue el problema de Pilato? Perdón, de Pilato, de Herodes, de Judas. ¿Sabes cuál fue el verdadero problema de Judas? Que él tenía remordimiento, pero él no tenía arrepentimiento. Él solamente sufría las consecuencias de lo que había hecho, pero estaba preocupado por las consecuencias, por lo que estaba pasando, y no realmente por lo que él había hecho. Realmente él no estaba arrepentido, él tenía un remordimiento solamente por lo que estaba ocurriendo y por las consecuencias y por cómo se sentía él en este momento. Era tiempo de arrepentirse para Judas, todavía tenía la oportunidad de arrepentirse. Acuérdense que Dios no manda a nadie al infierno, nosotros solos decidimos, tenemos toda la capacidad de decidir qué es lo que hacemos. Él tenía la capacidad de decidir arrepentirse, ir con Jesús y decirle, Jesús, perdóname, ahora sí, vamos a fondo, ahora sí, voy contigo, te he fallado, he pecado, perdóname y vamos para adelante. Pero él no lo hizo, él solamente se sintió mal, se sintió con un dolor en el corazón profundo, y es escalofriante la respuesta que le dan los sacerdotes. Allá tú. No nos importa lo que tú hiciste, no nos importa tu vida, no nos importa si ese hombre es inocente o es culpable, no nos importa que tú vengas llorando, que vengas gritando, que hayas aventado las piezas de plata, no nos interesa, Judas. ¿Sabes una cosa? El pecado nunca va a ser agradecido con nosotros. No va a haber misericordia cuando nosotros fallemos. Satanás no conoce esa palabra. No va a haber misericordia cuando nosotros fallemos. Por eso debemos temer al pecado, ¿no? Muchas veces decimos, ¡ay, qué exagerado! ¿Por qué Dios no quiere que yo haga nada? Porque te está protegiendo. El pecado, las reglas de Dios solamente son una barda de protección hacia nosotros. Dios quiere cuidarnos de nuestras propias decisiones. Por eso debemos de temerle al pecado. En ese momento Judas se siente solo, como nunca, empieza a correr hacia el noroeste de la ciudad. Dice la Biblia que al valle de Hinnom, un valle en donde él busca un árbol, platicamos la semana pasada de esto, que muy probablemente estaba al borde de un barranco, y él probablemente toma su cinturón en donde guardó las 30 monedas de plata, y con el mismo cinturón se ahorca. No sabemos si hay una mala calidad en el nudo, se rompe la rama, finalmente él cae por el precipicio y tiene una muerte terrible. Se despedaza totalmente Judas. Él estuvo en todas las reuniones de Jesús. Él estuvo en los milagros, él vio cómo Dios transformó a las personas que estaban alrededor de él. Él estuvo en todas las predicaciones de Jesús. Él era el discípulo de confianza. ¿Por qué? Porque él era el tesorero. En él confiaron para que él manejara las finanzas de
de este grupo de apóstoles. Estuvo en la última cena también. Y finalmente vemos cómo es impresionante qué tan cerca podemos estar de la salvación y de Jesús, perdón, y terminar separados de Él por toda la eternidad. Así nos pasa. Jesús dice en el libro de Mateo, dice que muchos van a llegar con Él y le van a decir, oye Jesús, ¿qué onda? ¿Por qué no está mi nombre aquí en la lista? En el libro de la vida. Y Jesús le va a decir, yo nunca te conocí. Oye, pero en tu nombre hicimos milagros y estuvimos yendo a la iglesia y estuvimos ayudando a las personas. Y Jesús les dice, yo nunca los conocí. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Probablemente Judas va a ser uno de ellos. O fue uno de ellos. Oye Jesús, pues yo fui de los 12 escogidos. Dejé todo, día y noche contigo, en los viajes, en los naufragios, en todos lados, ayudando, coordinando en la logística del grupo. Y Jesús le va a decir, Judas, nunca te conocí. No se trataba de eso, no se trataba de ir, no se trataba de asistir, no se trataba de ayudar, se trataba de entregar. Tú te tenías que entregar a mí, tú me tenías que entregar tu corazón, Judas. Y primero muerto que arrepentido. Yo nunca te conocí. Eso es lo que Dios nos va a preguntar cuando lleguemos al cielo. ¿Tú me conociste? ¿Tú me aceptaste? ¿O cometiste el pecado imperdonable? Aquel pecado que cometió Herodes y definitivamente también Judas. ¿No? Qué impresionante. Judas en la última cena, en todos lados con Jesús, y ahora lo vemos terminando como terminó. No tan cerca de la jugada, pero sin ser parte del equipo. Entonces, bueno, terminamos con esta escena tan triste. Ya vamos a dejar en paz al pobre Judas. Y vamos a regresar con Pilato. Jesús viene con Herodes y ahora regresa nuevamente con Pilato otra vez a ser interrogado con él. Y entonces Pilato les vuelve a decir, no hallo delito en él, no encuentro por qué lo están acusando. Entonces él usa el último recurso. En el versículo 39, Pilato les dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Que por cierto aquí también ves cómo está todo distorsionado, ¿no? Como la ley, imagínate, querían soltar a un asesino, los judíos, a Barrabás, ¿no? Como todo estaba chueco en este momento en la ley romana, en la ley judía. Entonces Pilato dice, bueno, a ver, vamos, déjame, si ya no se pudo por Herodes, pues vámonos para el otro lado, vamos a ver cómo me puedo librar de esto, porque yo no quiero tomar una decisión. Entonces dice, ok, pues ahorita en la fiesta es una costumbre que yo les suelte un criminal. Pues ¿cómo ven si les entrego a Jesús? Y ya, todos contentos. Les puedo soltar al rey de los judíos. Y él pensó que la respuesta iba a ser, pues sí, suéltanos a Jesús. Pero todos comenzaron a gritar, suelta a Barrabás. Queremos que nos sueltes al asesino. ¿Sabes a quién representa Barrabás? A nosotros. Nosotros fuimos hechos libres y Jesús murió en nuestro lugar. Es una representación de cada persona que pisa esta tierra, este hombre Barrabás. Si él hubiera muerto, Jesús no hubiera pagado, no hubiera muerto. Hubiera tenido que morir él. Si tú y yo, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, nosotros tendríamos que haber pagado. Entonces, todos comienzan a gritar, suelta a Barrabás. Y Pilato dice, bueno, ¿y qué hago entonces con Jesús? Y estos hombres comienzan a cantar la canción más terrorífica en la historia del ser humano. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y empiezan todos a gritar, me imagino con los puños levantados, gritando, crucifica a Jesús. Qué impresionante, o sea, yo no me imagino esta escena que estamos viendo. Pilato quería evadir la responsabilidad de tener que decidir qué hacer con Jesús.
Es algo que nosotros también tenemos que decidir. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Yo no sé si todos ustedes ya han decidido qué van a hacer con Jesús. Les digo algo, esta es la respuesta, esta es la pregunta de la vida. Esta es la pregunta más importante que nosotros podemos escuchar en toda nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Tú y yo venimos a esta vida a enfrentar esta decisión. No venimos a formar un hogar, o a ser exitosos, o a trascender. Eso solamente es secundario. La principal pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Es a lo primero a lo que nosotros venimos. Estamos expuestos a lo mismo a lo que está expuesto Pilato en este momento. ¿Y sabes algo? Pilato se quería quedar en una posición neutral, pero Pilato no podía quedarse en una posición neutral. Tú y yo podemos decir que Jesús fue un buen hombre, un gran líder, un buen maestro, pero Dios eso lo toma como un no. No podemos creer en Jesús como alguien que existió solamente hace 2000 años y podemos creer todas las historias de la Biblia. Dios eso lo toma como un no. Tú a Jesús o lo aceptas en tu vida y le entregas tu corazón, o lo rechazas como lo estaba haciendo en este momento Pilato. Para el hombre una religión está bien, para Dios no. Por eso yo les hablaba acerca de las religiones y no me refiero a ninguna religión en particular, a cualquier religión. Para el hombre una religión está bien, para Dios no. Dice el libro de Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único camino al cielo se llama Jesús. El único camino para que nuestra vida sea especial y sea diferente se llama Jesús. Pilato no se pudo quedar neutral. Tú y yo no nos podemos quedar neutrales. No es una opción. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice la Biblia, te vomitaré de mi boca. Estas son palabras de Dios. No nos podemos quedar neutrales ante esta decisión. O decimos que sí o decimos que no. Entonces Pilato, en el Evangelio de Mateo, me gustó este versículo, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué quieren que haga? Dígame alguien, por favor. Yo quiero decir que sí, pero ustedes me dicen que no, no sé qué hacer. Yo quiero decir que sí creo en esto, pero el mundo nos dice que no es cierto, que la Biblia, hay tantos argumentos en contra de la palabra de Dios, que la Biblia fue escrita hace muchos años, que es un libro que ya no está actualizado, que hay muchas otras opciones, y puedes encontrar tantos argumentos como los que estaba encontrando Pilato. Él tenía mucha presión para decir que no, aunque él sabía que tenía que decir que sí. Y entonces se sincera y les dice, ¿qué pues haré de Jesús? ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Nosotros muchas veces pensamos que analizamos a Jesús a ver si nos convence, a ver si realmente hace sentido lo que Él dice, cuando la verdad es que Él nos analiza a nosotros y nos ama y nos muestra su amor cada día. Tú y yo no podemos negar del amor de Dios en lo que ves cada día, cuando ves a tus hijos, cuando ves tu trabajo, cuando ves lo que tienes, lo que eres, las bendiciones que tenemos, por muchas cosas que nos falten. Tú no puedes dudar que Dios te ama. No podemos negarlo ninguno de los que estamos aquí. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Quiero que tú te preguntes, ¿dónde está Jesús ahorita en tu vida? De manera personal. ¿En qué posición está Él? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo sigues? ¿Cómo lo buscas? Y eso es individual. Y la pregunta es, bueno, ya que identificaste cómo está Él, ¿qué vas a hacer con Él? ¿Qué vas a hacer a partir del día de hoy?
¿Qué vas a hacer cada momento con este precioso Jesús? Sabes, la vida es una preciosa oportunidad para conocer a Dios y para experimentar su profundo amor. Y yo creo que constantemente recibimos invitaciones. Yo no tengo duda que hoy estamos recibiendo una invitación de parte de Dios para entregarnos a Él, para recapacitar un poquito, para saber cuál es nuestra posición delante de Dios. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos da de ir para adelante con todo. ¿Sabes por qué? Porque es lo mejor que nos puede pasar. No podemos cuestionarnos muchas veces, podemos cuestionar cosas, ¿no? La duda es algo natural en nuestra naturaleza humana, pero nuestra fe tiene que llevarnos a sobreponernos a la duda y entregarnos con todo a Dios para conocerlo, para seguirlo, como Jesús decía: sígueme, sígueme. Si Él estuviera aquí no diría: vayan a casa de Santiago el domingo, ¿no? Él diría: sígueme. Esa es la invitación desde siempre y para siempre, para cada persona. Sígueme, sígueme. Y si tú no has seguido a Dios hasta el día de hoy, hoy Dios nos está dando una oportunidad preciosa para poderlo seguir. No le desaprovechemos. Si lo estamos siguiendo hoy, maravilloso. De eso se trata esto, de seguir a Dios. Bueno, me gustaría terminar con esto lo hago en algunas ocasiones. Me gustaría tener un tiempo de reflexión, un tiempo para orar cada quien ahí en su lugar. Y pues ahora sí que si Dios les dijo algo, pues a lo mejor es una buena oportunidad para orar y para platicar un minuto con Él. ¿Sale? Así que vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, por nuestro estudio de hoy. Dios, gracias por enfrentarnos a la decisión más importante de nuestra vida, Dios, que es buscarte, agradarte, entregarnos a ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a complacerte, Señor. Ayúdanos a disfrutar de todas las bendiciones que tú has planeado para cada uno de nosotros, Señor, y para cada uno de tus hijos, Dios. Damos gracias por la oportunidad de reunirnos, esta oportunidad que tenemos de reunirnos libremente. Y te pedimos, Señor, que tú sigas pues convenciéndonos, que no solamente los domingos escuchemos tu voz, sino que estemos con un corazón abierto cada día, Dios, a escuchar tu guía, a escuchar tu voz, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios, a seguirte, Dios, como lo vimos hoy en nuestro estudio, a seguirte dejando a un lado absolutamente todo, Señor. Gracias por nuestras familias, Dios, gracias por nuestro grupo, bendícelo. Te rogamos que tú sigas trabajando, Dios, en cada uno de nosotros, nos ayudes a ver tu grandeza y tu amor. Y te pedimos, Dios, que prepares nuestros corazones para que dentro de 8 días podamos recibir la bendición que seguramente tú tienes planeada para nosotros, Dios. Te damos muchas gracias. Te pedimos todo, Señor, en nombre de Jesús.